Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir. Disculpad este pequeño retraso de horario, lo teníamos todo previsto, pero con la tecnología nunca se sabe y siempre te falla en el último momento. Entonces, bueno, disculpad en la pequeña eh, tardanza y bueno, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí, a todos los que están presentes en sala, también a aquellas personas que están conectados en remoto. Y bueno, para mí es un placer poder presentar esta tarde aquí hoy este seminario nuevo que comenzamos, una iniciativa que pretendemos que tenga carácter permanente, ¿no? Como su propio título indica, que hemos titulado Cultura, Arte y Género, Seminario Permanente de Investigación para otras historias posibles, y que nos encontramos hoy presentando, bueno, yo como quien dirige este seminario, pero también con Irene Barreno García, quien está desarrollando las labores de secretaria académica del seminario, a la cual le agradezco mucho también toda su ayuda y apoyo. Y bueno, es una iniciativa que hemos pensado para poder compartir un espacio de debate y un lugar de intercambio sobre aquellas investigaciones que se están llevando a cabo en las líneas de arte y cultura relacionadas tanto con los estudios de género como desde la perspectiva feminista, ¿no? Con lo cual pretendemos que sea un seminario un tanto abierto, de momento está pensado con una sesión mensual, pero por supuesto podrán ser más, no tiene una regularidad muy establecida, porque lo que pretendamos es que sea dinámico, orgánico y abierto, ¿no? Es decir, aprovechar aquellas posibilidades que se dan de investigadoras o investigadores que puedan tener en algún momento un contacto con nosotros y preferiblemente si pasan por Madrid, puede ser de manera presencial, pues muchísimo mejor, que pasen por aquí, que compartamos espacios y ideas, proyectos, contenidos y que nos den a conocer también sus investigaciones más últimas, ¿no? Con lo cual, este seminario, como digo, se piensa de una manera transversal, que sea también un espacio para aglutinar a investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas y que no se dedique únicamente a la época contemporánea, sino que también atraviese de alguna manera esos otros periodos históricos que también se encuentran, forman parte de nuestro departamento, desde donde surge esta iniciativa, ¿no? El Departamento de Historia del Arte y Patrimonio, dentro del Instituto de Historia del CSIC, y más en concretamente dentro del grupo de investigación en Historia del Arte y Cultura Visual que se engloba dentro de este departamento, como comento, ¿no? Entonces, la idea es que también otros investigadores o investigadoras de otros periodos pues también puedan ir pasando por aquí y nos den a conocer, como comento, sus investigaciones. A lo largo de este seminario pues pasarán, ya tenemos algunos compromisos fijados, ¿no? Por ejemplo, puede ser Alba Pagán o también Rodrigo Gutiérrez Viñuales o Michel Otayek, que vendrá desde Berlín, incluso alguna sesión transatlántica, ¿no? Tendremos con alguna investigadora de México, Ute Seidel, o por ejemplo desde Chile con Gloria Cortés Aliaga. Pero bueno, hoy nos encontramos aquí sobre todo inaugurando este seminario en este día 22 de noviembre, que tradicionalmente ha sido el Día de Santa Cecilia, patrono de los músicos, con lo cual tenemos el placer y el honor de disfrutar esta primera sesión con la profesora Pilar Serrano de Toret, que es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora la presentará Irene Barreno de una forma un poquito más comedida. De Madrid, de Madrid. ¿Qué he dicho? Autónoma de Barcelona. Perdón, Autónoma de Madrid. Autónoma de Madrid, sí, y que bueno, que agradezco mucho que haya dedicado este día y este tiempo a venir y compartir con nosotros y presentarnos su investigación. Así que sin más dilación, no quiero entretenerme más, le paso la palabra a Irene Barreno García, que presentará a Pilar, y de nuevo muchas gracias a Pilar, a Irene y a todos los presentes y los conectados en remoto. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Carmen, por la presentación del seminario y sobre todo por esta oportunidad. Muchas gracias también a todas las que nos acompañáis, tanto presencialmente como online desde casa. Y por supuesto, muchas gracias a Pilar por ser quien nos acompaña pues, en esta primera sesión, en esta sesión inaugural del seminario que tanta ilusión nos hace. Y bueno, pues como ha comentado Carmen, mi intervención va a consistir básicamente en una presentación de Pilar, para quienes no la conozcáis tanto, ¿no? Pilar Serrano Betoret, que es doctora en musicología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente ejerce como profesora ayudante doctora, ¿no? En el Departamento Interfacultativo de Música de la Universidad Autónoma de Madrid, donde trabaja temáticas relacionadas con música y género, que es precisamente de lo que nos va a hablar hoy, ¿no? Ha sido becaria de posgrado en Humanidades en la Residencia de Estudiantes durante 2 convocatorias seguidas, con la tesis doctoral titulada La influencia silenciada, Paul Lucas y la música española de la Edad de Plata, dirigida por la doctora Elena Torres Clemente, y también ha sido investigadora predoctoral en el Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid, gracias a una beca de la Comunidad de Madrid y del Fondo Económico Europeo
para desarrollar el proyecto Mujeres Músicas en el Madrid de la Edad de Plata, en el que bueno, pues profundizaba en la música española de este periodo desde una perspectiva de género, ¿no? Ha desarrollado, ya más en lo tocante al seminario al que vamos a asistir hoy, un proyecto de investigación y de recuperación de la compositora española María de Pablos, sobre la que ha publicado el libro María de Pablos, El sueño truncado, en 2020, y también ha coordinado un proyecto, ¿no?, de recuperación precisamente de sus partituras, también de la grabación de un CD con sus obras de cámara y la redacción de las notas al mismo, ¿no? Un proyecto un poco transmedia, editado por el sello Nibius en 2021. Y bueno, pues actualmente trabaja en investigaciones que indagan sobre los roles de género en la práctica instrumental, tanto del flamenco como del jazz. Y también analiza, desde una perspectiva de género, la educación musical española, ¿no? Ha recibido recientemente la beca de investigación de la Real Academia de España en Roma, y la AECID en la convocatoria de 2022-2023 por el proyecto de investigación Roma, Chita Jazz, Mujeres Instrumentistas y Estereotipos de Género en la escena musical contemporánea, que va a desarrollar en la capital italiana la primavera de 2023. Así que, como decía Carmen, yo tampoco quiero quitarle más tiempo y nada, muchas gracias de nuevo a todas vosotras por estar aquí. Como sabéis, nos va a hablar de María de Pablos, la voz silenciada de la música española en la Edad de Plata, así que todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándome, haber hecho el esfuerzo de venir. Antes de empezar con mi conferencia, quería agradecer públicamente a Carmen Gaitán, que ella ha tenido la idea maravillosa de organizar este seminario permanente, porque, bueno, hablábamos hace un rato con algunos de los compañeros que estamos aquí, ¿no?, que se echa en falta un espacio para dialogar y debatir tranquilamente desde diferentes disciplinas, algo que normalmente cuando estamos encerrados en nuestros propios departamentos o con compañeros de la misma especialidad se hace un poco más difícil. Entonces, yo tengo mucha ilusión porque este seminario sea un espacio en el que podamos dialogar y, bueno, también darle las gracias a Irene Barreno porque estas últimas semanas ha estado trabajando mucho y aguantando nuestros correos ida y vuelta para organizar y para que sea posible que estemos todos aquí. Así que, bueno, muchas gracias ante todo. La Edad de Plata supuso un periodo determinante para las libertades de la mujer en España. Avances tan significativos como la aprobación del sufragio femenino en el 31 o la aparición de instituciones como la Residencia de Señoritas o el Liceum Club Femenino fomentaron y visibilizaron la actividad intelectual y cultural de una nueva generación de mujeres. En este contexto aparecieron también nuevas voces en el ámbito de la composición, un terreno mayoritariamente masculino a lo largo de la historia. Las primeras décadas del siglo XX también trajeron el desarrollo de la carrera musical de varias compositoras españolas que iniciaron su formación en instituciones oficiales por primera vez y que intentaron introducir sus obras en la escena musical de la época. La musicología de los últimos años ha recuperado poco a poco la trayectoria y aportaciones de compositoras tan diversas como María Rodrigo, Emiliana de Zubeldía, Rosa García Scott o María Teresa Prieto. Las trayectorias y propuestas estéticas de estas compositoras españolas del periodo de la Edad de Plata demuestran la imposibilidad de encasillarlas bajo un único grupo o etiqueta, y de entre todas ellas el ejemplo más paradigmático de trayectoria internacional y de abrupto silenciamiento artístico sea la de la compositora que hoy os presento, María de Pablos Cerezo. De Pablos nace en Segovia en noviembre de 1904 y allí pasa los 10 primeros años de su vida. Era hija de un matrimonio formado por Pablo de Pablos, un funcionario de correos de la ciudad, y Manuela Cerezo, ama de casa que jugará un rol fundamental en la trayectoria personal y académica de nuestra protagonista, precisamente por el hecho de ser madre de una mujer que trata de tener una actividad intelectual a principios del siglo XX. El domicilio familiar en Segovia era una casa situada en el centro de la ciudad, en la calle Domingo Soto. En este hogar María fue la mayor de 3 hermanas y junto a ellas Juliana y Trinidad inició su acercamiento a la música, estudiando en esta ciudad sus primeras lecciones de solfeo y piano. La familia al completo se trasladó a Madrid en 1914, cuando María de Pablos tan solo tenía 10 años de edad, por motivos laborales del padre, al que destinaron como funcionario a la capital.
Respecto a su formación musical, sabemos que desde su llegada a la ciudad fue alumna del Conservatorio de Madrid y, como podemos ver en su expediente, allí fue matriculada en las asignaturas de solfeo, piano, violín y armonía. Pronto destacó como alumna de esta institución, obteniendo los premios extraordinarios de armonía y piano en 1920 con tan solo 16 años de edad. Tras este brillante inicio, De Pablo se matriculó en la asignatura de composición en 1921 bajo la tutela del profesor y compositor Conrado del Campo. Aquí hago una pequeña parada porque hay que contextualizar a Conrado del Campo. Conrado del Campo es un compositor español importantísimo de esta época de la Edad de Plata, que fue, digamos, ensombrecido por la figura de Manuel de Falla, que recibió, digamos, la mayor parte de la atención en esas primeras décadas a nivel musical y a nivel internacional, sobre todo porque empezaba a despuntar en París. Pero en los 3 o 4 últimos años ha habido todo un movimiento de reivindicación de la figura de Conrado del Campo. Hace solo 4 años se ha leído una tesis doctoral muy importante en el Departamento de Musicología de la Complutense de David Ferreiro Carballo, en el que reivindica el papel de sinfonista y de orquestador de Conrado del Campo. En concreto, para resumir y no meterme en muchas harinas musicales, porque sé que aquí somos especialistas de muchas áreas, Conrado del Campo era un fiel seguidor de la forma de instrumentar wagneriana, era un defensor de las tesis compositivas wagnerianas y su tratamiento de la orquestación y de trabajar el timbre en la orquesta seguía esa línea. Y este hecho hacía que fuera un compositor aislado dentro de la escena, que en ese momento cualquier joven compositor español miraba, digamos, hacia París, hacia la escuela impresionista, hacia la escuela de visista a la hora de tratar la forma musical y a la hora de trabajar el timbre. Y digamos que este hecho le situó como un individuo aparte, y también historiográficamente los musicólogos, digamos que no le hemos prestado mucha atención hasta hace muy poquitos años. Digo todo esto porque cuando luego empecemos a escuchar la música de María, que luego la escucharemos, me gustaría que os fijarais en qué encontráis en la orquesta, en cómo están trabajados los instrumentos y cómo aparecen, ¿no? Aunque no se han conservado fuentes primarias del contacto entre la segoviana y su maestro madrileño, sí que podemos dilucidar la influencia inevitable de uno de los compositores españoles más importantes de la época, defensor de la línea compositiva wagneriana y pedagogo de referencia del Conservatorio madrileño. Pero la formación musical no fue la única ocupación de María de Pablos en los años 20. Tanto ella como una de sus hermanas, Juliana de Pablos, compaginaron sus estudios musicales con la preparación de las oposiciones a correos. Hijas de un funcionario del mismo cuerpo, podemos deducir que el interés del padre por asegurar una carrera profesional a sus hijas llevó a ambas a compaginar estas ocupaciones. Además, no debemos olvidar que el trabajo de auxiliar de correos fue el primer puesto de funcionariado de la administración que las mujeres españolas pudieron ejercer como trabajadoras públicas del Estado. De este modo, en el verano de 1926, María de Pablos gana una plaza de auxiliar femenina de correos. Pese a tener garantizada ya una salida profesional, De Pablos continuó con sus estudios musicales, lo que prueba su interés en formarse en este campo, consiguiendo el premio extraordinario de composición en el Conservatorio madrileño tan solo un año después de su oposición a correos. En el verano de 1927, la prensa madrileña publicaba la concesión del premio, que consiguió gracias a 2 partituras. Ave Verum, un motete a 4 voces mixtas con acompañamiento de órgano, pedal, flauta, clarinete en si bemol y quinteto de cuerda, conformado por violín primero, violín segundo, viola, cello y contrabajo, y Castilla, un poema sinfónico inspirado en un poema de Manuel Machado titulado Fue en la época del Cid, y que se subdivide esta obra en 3 grandes secciones. Un primer movimiento titulado La llanura castellana, un segundo movimiento titulado El Cid parte a la guerra y un tercer movimiento titulado La niña y el Cid. De estas 2 primeras grandes partituras con las que gana el premio final de carrera, la primera de ellas, Castilla, que es, insisto, un poema sinfónico, es una de las que hemos podido recuperar, que hemos encontrado, hemos editado, hemos publicado y hemos grabado, y tenemos un trabajo discográfico que recoge toda su obra sinfónica, y afortunadamente esta obra ya la podemos escuchar. Entonces, si os parece bien, os voy a poner un pequeño fragmento para que, aparte de que conozcamos su vida, sepamos cómo suena, ¿no? Si el audio quiere ir, a ver. Ahí está. Sí.
No es una obra de John Cage, ¿eh? Es que realmente es... Ahí. Uy, perdón, lo pongo desde el principio, ¿vale? No me gusta nada tener que parar esto, pero continuamos. El siguiente paso en la carrera de María de Pablos se produce en la ciudad de Roma. En el verano de 1928, la compositora ganaba la oposición para la plaza por música en la Real Academia de España en Roma. Esta institución, fundada en 1873, daba la oportunidad a artistas de diferentes disciplinas a pasar 4 años en la capital romana en régimen de pensión completa para desarrollar su trabajo artístico. La academia estaba formada por un director y 12 pensionados, 8 de ellos elegidos por rigurosa oposición y 4 de mérito, por concurso de artistas que gozaran de justa fama. Aunque la pensión tenía una duración de 4 años, los becarios solo tenían la obligación de residir en Roma el primer año, pudiendo instalarse en diferentes capitales de Europa, poniéndolo siempre en conocimiento del director. En la plaza de música, María de Pablos fue la primera mujer pensionada por oposición de la historia de esta institución, siendo su predecesor inmediato el compositor Fernando Remacha. A primeros de julio de 1928, el periódico madrileño La Nación se hacía eco de la noticia. Cito un pequeño fragmento de esta noticia porque nos da información, datos muy concretos sobre en qué consistió ese proceso, ¿no? Ayer han terminado las oposiciones para la plaza de pensionado en Roma por cuenta del Ministerio de Estado, a las que concurrieron 3 opositores, que, ante numeroso y escogido auditorio, desarrollaron los temas propuestos: una fuga, una composición de carácter religioso para orquesta y voces, y un acto de ópera española, original la letra de ambas de Luis Fernández Ardavín. Integraban el jurado los maestros Serrano, Bretón, del Villar, Fontanilla y Santonja, quienes adjudicaron la plaza a la señorita María de Pablos Cerezo,
notable compositora, discípula del maestro Conrado del Campo, que también obtuvo no hace mucho el primer premio de composición. Gracias a esta noticia tenemos constancia de los trabajos exigidos por la oposición, una fuga, un acto de ópera y una composición de carácter religioso, y del tribunal, que fue presidido por Emilio Serrano, que juzgó todos los trabajos. Sin embargo, los datos más prácticos sobre la convocatoria de estas plazas, duración, dotación, especialidades convocadas el año en que se presentó y posibles compañeros de promoción, es decir, otros artistas becados en la misma promoción que María de Pablos, los conocemos a través del Boletín Oficial del Estado, del Ministerio de Estado, de octubre de 1927, donde se hace pública la convocatoria. En ese extenso documento se especifica que las pensiones ofrecidas son 5 para esa convocatoria. Estarán dotadas con 6.000 pesetas anuales por el sistema de oposición y se repartirán de la siguiente manera: una plaza de pintura de figura, una plaza de pintura de paisaje, una plaza de escultura, una plaza de arquitectura y una plaza de música. Los aspirantes acreditarán ser españoles y no haber cumplido los 30 años. Y la duración de la pensión será de 4 años. En cuanto a la plaza de música, el acta del 4 de agosto del 28 resuelve que la plaza de música fue para María de Pablos, pero finalmente los pensionados de la 12ª promoción solo fueron 4. De pintura fueron becados Eduardo Chicharro Briones y Gregorio Prieto Muñoz. De escultura, Tomás Colón Bauzano, y de música, María de Pablos Cerezo, quedando libre la plaza que se había ofertado de arquitectura. Con esta resolución de las pensiones, María de Pablos hacía historia. Era la primera mujer en ganar una plaza en la Academia de España en Roma por oposición. De hecho, la única mujer que había residido en la Academia con anterioridad era Carlota Rosales, la cual llegó al Giannicolo a finales del siglo XIX sin examinarse y gracias al paternalismo de algunos amigos de su fallecido padre, el pintor Eduardo Rosales, quien también fue en su día director de la Academia. La singularidad del caso de Carlota Rosales, brillantemente analizado por Isabel Tejeda Martín en uno de sus artículos, deja claro que la primera mujer que llegó a la Academia por méritos propios fue María de Pablos. Pero como en todos los procesos de emancipación de la mujer, la protagonista del cambio histórico lo fue sin tener conciencia de las hostilidades que le tocaría batallar por su condición de mujer en un mundo creado para hombres. La primera problemática era muy clara: una mujer soltera, sola, viviendo en el extranjero en una academia llena de hombres. La propia sociedad española de la época y la educación religiosa en la que se había criado la segoviana autorizaban y promovían la descalificación y la crítica social hacia cualquier mujer que viviera en las circunstancias que la propia beca de Roma le exigía. Por ello, tanto la compositora como sus propios padres, tras la alegría por la obtención de la plaza, realizaron una serie de movimientos, contactos y comunicaciones para conseguir que de Pablos pudiera marcharse a vivir a Roma con su madre y, a ser posible, fuera de esa academia llena de hombres de su edad. La primera muestra de ese nerviosismo de la familia ante la nueva situación es una carta firmada por José María Rovira Burgada, un abogado barcelonés afincado en Madrid y amigo personal del padre de la compositora. Esta carta, del 24 de agosto de 1928, es redactada ante la inminente partida de la compositora de España y estaba dirigida al entonces director de la Academia de España en Roma, Miguel Blay, y se expresaba en estos términos: me permito molestarle con el ruego de que atienda con todo el interés y cariño a la señorita María de Pablos, compositora de música, que va a la Academia de Bellas Artes de España en Roma, pensionada por el Ministerio de Estado. Tengo buena amistad con su padre y, tratándose de una señorita, creo que es el primer caso que ha ocurrido en Roma, va acompañada de su madre, desorientada e intimidada. Todo cuanto pueda hacer en su obsequio se lo agradeceré de todo corazón. El paternalismo y la infantilización de la mujer que reflejan en esta carta son evidentes. En primer lugar, por la maniobra elaborada por el padre, que utiliza a un amigo con contactos para advertir al director de la academia de la excepcionalidad del caso de su hija y de los supuestos peligros que ello conlleva. Y por otro lado, el hecho de que Rovira utiliza las comillas para usar los adjetivos desorientada e intimidada, que hace intuir que son los calificativos utilizados por el padre de la compositora.
Por último, el hecho de comunicar al director que va acompañada de su madre tiene una segunda intención más allá de la meramente informativa, como veremos más adelante. Pero no solo fue el amigo del padre quien puso en antecedentes a Miguel Blay sobre la llegada de la compositora y su madre. El propio Emilio Serrano, presidente del Tribunal de la Oposición, escribía al director de la Academia el 4 de septiembre en estos términos. Mi querido amigo, por fin el mérito de la señorita María de Pablos se impuso y tendrán ustedes en la Academia una compositora, que además es una excelente pianista. Estoy seguro de que en cuanto la conozcan y la traten, la estimarán como todos los que la conocen. Irá con su mamá, a quien no tengo el placer de conocer, no así a su padre, que es un caballero en todos sus actos. Aunque el tono de Emilio Serrano es mucho más relajado y menos paternalista que el de Rovira, la expresión irá con su mamá sigue teniendo esa connotación de infantilización de una mujer adulta. Precisamente en esa misma fecha, el 4 de septiembre, la propia compositora decide escribir su primera carta al director, a Miguel Blay. Cito: respetable director, tengo el honor de dirigirme a usted para exponerle una súplica referente a mi estancia en la Academia y creo ciertamente que su justa bondad y criterio han de resolver favorablemente mi petición, ya que me encuentro en un caso especial no previsto anteriormente por ser la primera mujer que ha realizado estas oposiciones en Roma. Por tanto, al no residir en la Academia otra compañera a quien pudiera perjudicar y habiendo mi madre venido a Roma con el solo objeto de acompañarme especialmente por las noches, no pudiéndolo realizar por estar esto en el reglamento terminantemente prohibido, yo le ruego extreme su benevolencia permitiéndome vivir con mi madre en una casa particular, pero conservando aquí mi cuarto y mi estudio, y dispensándome al propio tiempo de hacer la comida diaria con el resto de becarios, a lo que en este caso alude el reglamento. Dispense mi atrevimiento, María de Pablos. Bueno, aquí hay mucha lectura ya que hacer de género, ¿no? Espero que luego en el debate lo podamos analizar con más detalle, ¿no? Pero la petición que realizó de Pablos ese 4 de septiembre, recién llegadas a Roma, antes de haber tomado posesión oficial, acto que se produciría el 1 de octubre, trajo consigo la respuesta negativa por parte del director Miguel Blay y el inicio de una comunicación muy tensa entre ambos. Tanto fue así que la compositora viajó a Roma junto a su madre en el mes de septiembre para tomar posesión de su beca y allí entregó una nueva misiva al director de la institución. Excelentísimo señor director. Primero, que su habitación esté en el principal al lado de secretaría y no en el segundo piso con los pensionados. Que el desayuno, comida y cena se la sirva en su cuarto. Segundo, que la persona destinada a su servicio sea del género femenino, tenga un poco de cultura, de edad de 45 a 55 años, haber observado y observar buena conducta, tener creencias religiosas y dormir en la misma habitación de la pensionada con timbre de alarma a la habitación del director. Tercera, que la pensionada destinada a su servicio la acompañe a conciertos, conferencias, teatros y en las excursiones al extranjero, por ser todo esto de suma necesidad para cumplir debidamente con las obligaciones de la beca. Cuarto, si alguna noche por suma necesidad tuviera que salir a la ópera, como el regreso es a hora avanzada de la noche, el excelentísimo señor director tendrá la amabilidad de mandar a uno de sus criados a que venga a recogerla. Quinto, que en la habitación de la pensionada no entrará nadie sin su permiso. La hipótesis más probable es que este texto, escrito con tal nivel de exigencia, uso de la tercera persona y alguna falta grave de ortografía, fuera redactado por la propia madre de María de Pablos, Manuela Cerezo, a la que vemos en la imagen junto a su hija recién... Ahora sí, a la que vemos en la imagen junto a su hija recién llegadas a Roma. Esta hipótesis gana fuerza si tenemos en cuenta que ya desde septiembre, antes de tomar posesión como pensionada, se habían hecho estas peticiones, por lo que presumiblemente la madre, ante la desesperación por no ser atendidas y ante la inmoralidad que suponía para ella ver a su hija tener que vivir en esas condiciones, decidió tomar cartas en el asunto e incrementar la presión sobre el director de la institución. En definitiva, todo un despliegue de medidas para aislar lo máximo posible a la joven compositora de la amenaza masculina y mantenerla en las buenas maneras cristianas. Este hecho, además,
suponía un empobrecimiento desde el punto de vista del intercambio artístico e intelectual, pues uno de los beneficios fundamentales de la beca era precisamente el estar rodeada de compañeros pertenecientes a diferentes ramas artísticas, lo que incentivaría el debate y el enriquecimiento mutuo. Tras las tensiones con el director durante esos primeros meses en Roma, fruto del desajuste producido entre los logros artísticos de María y las prácticas sociales de la época, finalmente la madre se instaló con su hija en la academia. La relación entre el director y la compositora debió mejorar, ya que el 26 de mayo de 1929 se organizó un concierto con motivo de la inauguración del nuevo local de la Casa de España en Roma, en el que se estrenó el primer trabajo de María de Paulos, como pensionada en Roma, Sonata Romántica. Esta obra es un cuarteto de cuerda en 4 movimientos, tiene una forma musical, una estructura clásica de cuarteto. Quiero recordar aquí que la formación musical que recibió tanto en Madrid por parte de Conrado del Campo como la que recibirá más adelante en París con Paul Dukas, eran 2 compositores que se caracterizaban por conocer las últimas novedades tímbricas y orquestales a nivel de orquestación y de tímbrica, pero tremendamente tradicionales en las formas y estructuras que elegían para componer su música. Por lo tanto, María de Paulos tendrá una formación muy profunda en el conocimiento de las formas compositivas clásicas del 18, del 19, del clasicismo, del romanticismo, pero con técnicas de utilización de la orquesta ya de principios del siglo XX. Esta es otra de las obras que afortunadamente hemos podido también recuperar, editar y publicar, y en otro álbum han salido ya 2 trabajos discográficos de esta investigación. En uno de ellos está toda la obra sinfónica y en otro tenemos la música de cámara. En este segundo disco de música de cámara tenemos grabada esta obra completa con sus 4 movimientos y bueno, a modo de ejemplo, para que vayamos poniéndole sonido a la historia que estamos conociendo, vamos a escuchar un fragmento del primer movimiento en forma sonata de este cuarteto. Ya la tenemos que decir.
Tras el evento este evento del 26 de mayo, con motivo de la inauguración de la Casa de España en Roma, esta fuente que os reproduzco aquí está en el archivo de la Academia de España y muy probablemente fue el folleto que ya se quedó, ¿no? Porque si veis lo marcó, ¿no? Marcó la sección del programa del concierto con rojo, ¿no? La sección del concierto que es su música y que dependía de ella, ¿no? Algunos recortes de prensa italiana también conservados en el expediente de la compositora y muy probablemente recopilados por ella misma, nos desvelan que se produjo otro concierto también en Roma muy seguido, el 31 de mayo de 1929, pero esta vez en el Augusteo, la célebre sala de conciertos romana construida sobre el mausoleo de Augusto y que fue demolida en 1936. En este segundo concierto no solo se estrenó la nueva obra de María de Pablos como becaria de Roma, Sonata Romántica, sino que también se interpretó Castilla, el poema sinfónico con el que 2 años antes había ganado el premio final de carrera y que antes escuchábamos. Tras su primer año en la capital italiana, la compositora abrió su mirada a Europa. A principios de 1930, María de Pablos decide ampliar su formación musical en el extranjero, una posibilidad que la Academia de España en Roma ofrecía a todos sus pensionados. En esta circunstancia, la segoviana eligió París y l'École Normale de Musique para ampliar sus conocimientos musicales. En esta institución estudió bajo la tutela de 2 de los más importantes músicos y pedagogos de la escuela francesa, Nadia Boulanger y Paul Dukas. Aunque su llegada a París estaba planificada para enero de 1930, la segoviana decidió alargar su estancia previa de Navidades en Madrid unas semanas más, con motivo de la oportunidad profesional importante que se le brindó de interpretar algunas de sus obras en Unión Radio, el 28 de febrero de 1930. La imagen que tenéis es una imagen de ese concierto que se grabó para Unión Radio. Unión Radio era un canal importantísimo de retransmisión de música clásica, y ahí tenemos el recorte en prensa que recoge ese día, ¿no? Que fue el motivo porque ella decidió atrasar un poco su paso de Roma a París, digamos, ¿no? Las obras interpretadas fueron sus trabajos más recientes. De nuevo, el cuarteto Sonata Romántica, que acaba de estrenar en Roma, 4 canciones basadas en poemas de Antonio Machado y Díaz Canedo, y 2 apuntes musicales españoles. Esta última obra era totalmente nueva, no la había estrenado ni dirigido en ningún otro lugar, y es una obra firmada entre diciembre de 1929, analizando el manuscrito. El primer movimiento tiene como una primera fecha que es diciembre del 29, luego tiene otra segunda fecha que es febrero del 30, y el segundo movimiento de los 2 apuntes musicales lo terminaría como a finales del año 30, ¿no? Esta obra está dividida en 2 números, es para pequeña orquesta de cuerda, y uno de los movimientos tiene violín solista y el segundo violonchelo solista. Cuando hablamos de pequeña orquesta de cuerda es, digamos, una reducción de lo que sería una orquesta sinfónica de cuerda, ¿no? Donde normalmente se doblan o se hace un pequeño grupo de 2, 3 o 4 instrumentos de cada voz, del violín primero, de violín segundo, de cello y de contrabajo. Bueno, esta obra es otra de las que afortunadamente reaparecieron en circunstancias. Ahora no me da tiempo a detenerme, si queréis luego en el debate lo comentamos con más calma, porque es una historia un poquito larga, ¿no? De dónde aparecieron los manuscritos de las obras, ¿no? Que es una historia bastante peculiar y que desgraciadamente muchos de vosotros antes me comentabais que investigando, ¿no? Primer, tercero del siglo XX, a veces aparece patrimonio cultural, artístico importantísimo en lugares insospechados, o que incluso familiares o herederos tienen en sus casas a veces obras importantísimas y no son conscientes del valor que tiene eso, ¿no? O de cómo gestionarlo. También está grabada en ese segundo álbum que está dedicado a la música de cámara. Os pongo un fragmentito muy pequeño, si os aburrís me lo decís y lo quito, pero yo creo que merece la pena que lo escuchéis. Esta obra, perdón, se me ha olvidado decirlo, se me ha olvidado decirlo, está a caballo entre ese primer año de Roma y el traslado a París. Por lo tanto, la evolución técnica que hay en su escritura del primer movimiento, que es para violín solista con la pequeña orquesta, y el segundo de cello,
está a caballo, digamos, entre sus dos maestros, ¿no? En el primer año no estudió específicamente con ningún compositor italiano, venía de terminar su carrera superior de composición en Atocha con Conrado del Campo, pero en la primavera del 30 empieza a estudiar con Pol Duca, que insisto es un compositor que era muy, muy, muy reputado como orquestador, y profesor, de hecho, en las dos instituciones más importantes del momento, que es el Conservatorio de París y l'École Normale de Musique de París. Y esta división en esos dos centros es muy importante porque un centro va a acoger a solo alumnado francés por normativa y el otro va a acoger a alumnado que viene de toda Europa y de otros países, y de otros países de América. Entonces, esa división va a permitir que en el centro en el que ella estudió en París hubiera ahí una mezcla, ¿no? Cultural muy interesante porque venían alumnos y jóvenes compositores de muchos lugares. Luego más adelante lo vemos. Pero bueno, vamos a escuchar. Me callo ahora. Vamos. Sí, de todas maneras, si cuando escuchemos de algo que es especialmente reseñable, Sí. como no todo el mundo tiene costumbre de escuchar música e intentar identificar una serie de canciones, si puedes ir mencionándolas. Sí, por supuesto. Te lo agradecemos porque quizás no todo el mundo en remoto aquí vale, perfecto. Y tú vas identificando las cosas, pero puede haber compañeras perfecto. que no. Perfecto. Si tú lo consideras. Sí, totalmente. Lo que os voy a poner es un pequeño fragmento de esos dos apuntes musicales españoles, del primero, en el que hay un violín solista, entonces escucharéis una pequeña orquesta de cuerda frotada acompañando por debajo, y digamos que el papel protagonista en esta obra la tenían en un movimiento un violín solista y en el segundo un violonchelo solista. Vamos a escuchar un fragmento. Identificáis el solista, identificáis la voz que es protagonista y lo que acompaña por debajo. Que no sé en qué términos musicales expresarme, porque no sé en qué. ¿Sí? ¿Lo percibís? ¿Dónde está el solista y dónde está el acompañamiento? Sí. Tras
Tras esta importante oportunidad que, como podéis imaginar, supuso para ella para la difusión de su música en España, la segoviana se trasladó a París junto a su madre en marzo de 1930. Paul Dukas y María de Pablo se conocen en abril, cuando la segoviana acaba de llegar a Francia y estudia bajo su tutela hasta diciembre de 1931. Desafortunadamente no se han conservado fuentes primarias del contacto directo con su maestro francés, desconociendo qué partituras o aspectos trabajó con el autor del Aprendiz de Brujo. Sin embargo, la correspondencia que la compositora mantuvo desde París con el secretario de la Academia de España en Roma, Hermenegildo Esteban, revela que la segoviana estudió la asignatura de armonía bajo la tutela de Nadia Boulanger y la de composición bajo la de Dukas. En la imagen que os proyecto, esta fuente está extraída del archivo de l'École Normale de Musique de París, que bueno, es un archivo que es prácticamente imposible entrar, hay muchas dificultades, ¿no?, para investigar ahí, pero es una de las fuentes que recogen el boletín de calificaciones de esta escuela, en el que se reflejan las notas firmadas por Boulanger y Dukas. Dice: muy música, muy interesada, ha realizado un gran trabajo lleno de imaginación, tiene reales dotes artísticas, afirma Boulanger en la asignatura de armonía. Progreso apreciable en estos 3 últimos meses, afirma Dukas en composición, calificándola con un 15 sobre 20. Que, bueno, yo que he hecho una tesis sobre Dukas, os digo que es una muy alta calificación. Dukas tenía un perfil pedagógico muy severo, muy centrado en las formas tradicionales del pasado y muy poco dado a dar halagos a sus alumnos, ¿no? También se filtra en la correspondencia anteriormente mencionada el entusiasmo de la compositora con su nueva vida en París y con el ambiente musical que está viviendo en la ciudad y en esa escuela. En este sentido, pude documentar que durante el curso académico 1930 y 1931 coincidieron en la clase de Dukas 4 compositores españoles: María de Pablos, Joaquín Rodrigo, Jesús Arambarri y Arturo Duovital, por lo que la segoviana compartió aula con algunos de los compositores españoles más prometedores de su generación. De hecho, si os fijáis en la imagen, bueno, Paul Dukas es el profesor que está sentado, ¿no?, en la parte central de la imagen. Justo arriba, esta mezcla que os decía, esta división que se dio entre el Conservatorio de París y l'École Normale de Musique, la normativa de admisión de alumnos para matricular a alumnos era que solo admitían a alumnos franceses, salvo que fueras con una carta de recomendación de algún importante compositor o tuvieras algún tipo de contacto importante. Pero en l'École Normale de Musique es donde se da una mayor mezcla internacional, porque era donde acudían a matricularse el resto de compositores. En esta imagen podéis ver justo detrás de Dukas está Manuel María Ponce, el compositor mexicano, y a la derecha veis a Joaquín Rodrigo, un Joaquín Rodrigo jovencísimo, recién llegado de Valencia en el año 32. Tras esa fructífera etapa parisina, María de Pablos y su madre regresaron a Madrid inesperadamente, sin haber finalizado la duración de la beca en Roma y tras haber pedido un permiso de 3 meses al director de la academia. El paradero de María de Pablos, tras ese permiso de 3 meses otorgado a inicios del año 1932, debía haber sido París o Roma, tal y como su beca le exigía. Pero en una carta del 21 de septiembre del 32 enviada al secretario de la academia, María le confiesa a este que está mintiendo al director de la academia porque en realidad está en Madrid preparando unas oposiciones. Sin embargo, hemos comprobado que en ese año María de Pablos no se presentó a ningún ejercicio de oposición convocado en España, por lo que el motivo real de su regreso abrupto a Madrid sigue siendo desconocido. Tras varios meses mintiendo por correspondencia a la dirección de la academia, se materializó el abandono de María de Pablos de su beca en Roma. Lo que sí hemos podido documentar es que al menos en 2 ocasiones, entre febrero de 1933 y 1934, María de Pablos trabajó como profesora sustituta en el Conservatorio madrileño. Sin embargo, su incipiente carrera como profesora se vio truncada muy pronto por una enfermedad desconocida iniciada en 1934, que le obligó a abandonar su trabajo como sustituta
según las fuentes que conserva el archivo del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ahí se especifica que ha terminado una segunda sustitución y que no va a continuar con esa sustitución por enfermedad, pero no se especifica cuál es. Tras la Guerra Civil, María de Pablos pidió el reingreso en el Cuerpo de Correos, al que se reincorporó en calidad de funcionaria en 1939 y regresó en calidad de alumna al Conservatorio madrileño en 1941, matriculándose en asignaturas sueltas como folclore, estética o historia de la música. Sin embargo, lo que pudiera parecer una reincorporación o intento de reincorporación a la normalidad tras la Guerra Civil Española, retomando estudios de música y su puesto en Correos para mantenerse económicamente, mientras que quizá intentaba abrirse hueco como compositora, se convirtió en un final trágico. María de Pablos fue ingresada en el Sanatorio Esquerdo de Carabanchel en los años 40 y permaneció allí como enferma crónica hasta su muerte en 1990. Los motivos de su ingreso o del tipo de patología psiquiátrica que pudo sufrir permanecen absolutamente opacos hoy en día. Sus familiares directos aseguran que el asunto del ingreso de María fue llevado con extremo mutismo y silenciamiento por parte de Manuela, la madre de la compositora, que jamás permitió que en su casa y entre sus familiares se hablara de este asunto. Sin embargo, nos ha quedado el testimonio de un psiquiatra que trabajó en ese mismo sanatorio, en el Sanatorio Esquerdo de Carabanchel. El doctor Carlos Castilla del Pino redacta unas páginas en su autobiografía recordando algunos de los casos que más le impactaron durante su periodo de prácticas, de psiquiatra en prácticas en este sanatorio. Voy a leeros a continuación un pequeño fragmento de esa autobiografía en el que habla, sin citar directamente a María de Pablos, pero habla de María de Pablos. Yo hablaba con las enfermeras. Ellas me contaban la historia de alguna de las internas, cómo había llegado allí relativamente íntegra y cómo poco a poco se había ido destruyendo hasta el embrutecimiento absoluto e irreversible. Una muchacha de unos 40 años conservaba aún inútilmente sus partituras en la habitación. Su madre venía cada viernes desde Madrid a verla. Yo salía a recibirla y charlábamos unos minutos, mientras le traían a su hija, muy limpia, excéntrica y puerilmente arreglada por dos ancianas ejemplares. Ya sé lo que usted me va a decir, que sí, que no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero ¿y si alguna vez hay algo que cura y mi hija se restablece? No hay que perder la esperanza, doctor. Usted es joven, no la pierda. La madre llevaba siempre en el bolso 2 fotografías de su hija, en traje largo, subida en un podio, dirigiendo la Orquesta de Cámara de Santa Cecilia, en Roma. Fue la primera directora de orquesta de España, decía con orgullo. Ahora la hija ya no reconocía a la madre. Las 2 juntas paseaban un largo rato por el Pinar. Luego la madre la dejaba en la portería y se iba andando hasta Carabanchel Alto para coger el tranvía de regreso a Madrid. La esquizofrenia sería una hipótesis plausible si atendemos a diferentes descripciones que el doctor hace en su autobiografía sobre pacientes que compartieron espacio con María de Pablos, pero no se puede asegurar ni descartar otras hipótesis propias de la época. Recordemos que en la España de los años 40 las prácticas psiquiátricas y su legislación no estaban sometidas a los mismos controles que en la actualidad, y más en un centro sanitario privado como este, por lo que otros motivos podrían haber sido causantes de su ingreso. Depresión, trastorno de la personalidad, relación sentimental no aceptada por la familia, acusación de excentricidad, intelectualidad. Lo único cierto es que María de Pablos terminó sus días en este sanatorio, viviendo con ello el truncamiento de una prometedora carrera artística. El legado que nos deja es su música, y estos son los títulos que a día de hoy hemos podido recuperar. Os expongo aquí el listado. Fijaros, los fragmentos que hemos escuchado pertenecen a Castilla, a Sonata Romántica y a 2 apuntes musicales españoles. Esas 3 y la obra 6 canciones, que está basado en esos poemas de Antonio Machado y de Díez Canedo, que es también una obra del año 29, están ya editadas, publicadas y están grabadas en los discos. Quedan 2 obras de las que hemos encontrado hasta ahora,
que todavía no se han reinterpretado en la actualidad ni se han grabado, que son Ave Verum, que es esa obra vocal para voces mixtas con pequeña orquesta, y La Cabrerilla, que es un motete también vocal para 4 voces, muy complejo de montar. Y bueno, son dos trabajos pendientes que nos quedan, ¿no? Encontrar financiación para que se puedan reinterpretar y para que las podamos grabar, pero yo tengo el convencimiento absoluto de que hay mucha más obra aparte de estas que hemos encontrado, ¿no? El recorrido que, si queréis luego lo hablamos con más calma, ¿no? Pero el recorrido que sufrieron estas partituras hasta el momento de estar en el centro, en el archivo, en el Centro de Documentación de Música y Danza de Madrid, a uno le da miedo, ¿no? Como investigador, enterarse de esas cosas, porque puede que tengamos patrimonio musical importantísimo de ese periodo perdido en cajas de casas de gente que no sabe ni que tiene eso, ¿no? Entonces yo cuando he vivido esas cosas cerca me pongo entre triste y nerviosa, porque con toda seguridad, para que esas obras tengan ese nivel, las obras que habéis escuchado tengan en ese nivel, tiene que haber muchísimo más material escrito y compuesto para haber llegado a ese nivel, ¿no? De su trayectoria hemos podido publicar hasta ahora, además de su biografía en 2020, un catálogo de partituras que contienen la contextualización histórica y biográfica de cada obra, y que ya ha sido grabada en los 2 trabajos discográficos de los que os he hablado antes, uno dedicado integralmente a su música de cámara y otro a su música orquestal. Asimismo, la Orquesta Nacional de España interpretó por primera vez en su historia, el pasado mes de mayo, el poema sinfónico Castilla de María de Pablos. Y aunque parezca increíble, era la primera vez que la Orquesta Nacional de España programaba en programación oficial en un festival importante una obra sinfónica de gran formato de una compositora española. Eso que nos sirva como para tomar la temperatura de en qué punto estamos y todo lo muchísimo que nos queda, ¿no? Actualmente estamos realizando también una serie de conferencias divulgativas sobre su producción en diferentes conservatorios de música profesionales y superiores de toda España, con el objeto de dar a conocer estas obras y intentar de algún modo que profesores y alumnos, que son los futuros músicos que van a estar en las orquestas profesionales y en los futuros conservatorios, instauren en el repertorio estas obras, o al menos sean obras de estudio para estos estudiantes, que a su vez crecerán y seguirán manteniendo repertorios 100% compuestos por hombres, ¿no? Sería muy sencillo que entráramos ahora a cualquier página web de cualquier conservatorio superior de España, miráramos el catálogo de obras obligatorias de interpretación y podríamos hacer el juego de intentar buscar cuántas obras compuestas por una mujer están en el programa oficial. Nos llevaríamos un gran disgusto. Ya os lo adelanto porque yo ya lo he hecho y me he llevado un gran disgusto, ¿no? Tras todos los datos aquí expuestos, me gustaría compartir con vosotros una serie de reflexiones finales, no para concluir nada, sino todo lo contrario, para que abriéramos ahora posteriormente un debate y para que, bueno, pudiéramos reflexionar juntos, ¿no? Respecto a su producción musical, podemos observar que su cultivo de las formas clásicas tradicionales, forma sonata, forma poema sinfónico, forma cuarteto, su estudio continuo de periodos y maestros del pasado y su distanciamiento compositivo de determinados lenguajes de vanguardia, la sitúan estéticamente en sintonía con sus maestros Conrado del Campo y Paul Dukas. Por otro lado, y desde el punto de vista de su biografía, la vida de María de Pablos supone un ejemplo paradigmático de la emancipación de la mujer en la España de las primeras décadas del siglo XX. Víctima de las contradicciones propias de una sociedad machista, por un lado, se le exigía un comportamiento igualitario en su condición de pensionada en la Academia de España en Roma, y al mismo tiempo se le condenaba moral y socialmente si no vivía bajo el yugo del proteccionismo y paternalismo al que estaban sometidos todas las mujeres de la época en una sociedad tan patriarcal como la española. Sometida a la vigilancia continua de su madre y de la propia sociedad de la época, a María de Pablos se le arrebató la posibilidad de emanciparse personal y profesionalmente de su familia, y se le obligó a rendir intelectualmente tanto y más que a cualquier compositor hombre de su generación. A todo ello debemos sumar un final oscuro, con motivos nada claros, que supuso el truncamiento de una carrera prometedora como compositora. Por todo ello, cabe preguntarse si su salida de París a destiempo y su abandono de la pensión de Roma en el último año
están o no relacionadas con su género y cómo esto entorpeció una carrera que apuntaba meteórica. Nosotros lo tenemos muy claro, o al menos yo lo tengo muy claro. Un hijo varón con las mismas capacidades jamás hubiera vivido ni ese control ni ese entorpecimiento por parte de su familia y de la sociedad. Por tanto, podemos concluir que su condición de mujer y su todavía opaco ingreso psiquiátrico fueron determinantes en el truncamiento de su carrera compositiva y en el posterior olvido de su nombre y su obra, al que la musicología española también ha participado. Esperamos que la presente investigación y la posible reinterpretación de sus obras vuelvan a dar luz a esta mujer pionera y que el seminario permanente que iniciamos hoy, que inauguramos hoy, sea un espacio para debatir cómo estamos escribiendo la historia de las mujeres artistas y qué nos tenemos que replantear sobre ello. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por esta estupenda presentación. A mí personalmente me ha gustado mucho. Creo que nos has abierto muchas preguntas, ¿no? Y nos has dado a conocer a una mujer que probablemente muchos de los que estamos aquí no conocíamos o conocíamos de una manera muy superficial, ¿no? Quizás su nombre, quizás un poco de haber escuchado también ese final, ¿no? Tan dramático y tan, como tú dices, ¿no? Con esa palabra que ha utilizado, tan opaco que tiene su carrera, pero que no conocíamos un poco esos entresijos y por supuesto probablemente no habíamos ninguno de los que estamos, por lo menos presencialmente, no sé si en remoto, que sé que hay algún experto en remoto, no habíamos escuchado su obra, ¿no? Entonces, bueno, yo te lo agradezco muchísimo porque me ha parecido muy interesante, creo que ha ido explicando muy bien su trayectoria y esas conexiones, esas posibles conexiones, ¿no? que nos hacen pensar qué carrera estaba desarrollando en ese momento y qué podía haber continuado desarrollando en el no haber sido por darse las circunstancias que se produjeron, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por ponernos en conocimiento de María de Pablos y por traernos su música y encantadas de tenerte aquí en este Día de Santa Cecilia o Día Internacional de la Música también en el Instituto de Historia en el CSIC. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir.